Viaje al centro de la Tierra, parte 10, capítulo 21. Al día siguiente partimos muy temprano. Había que darse prisa. Estábamos a 5 días de marcha de la encrucijada. No insistiré en las penalidades de nuestra vuelta. Mi tío la soportó con la cólera de un hombre que ya no se sentía el más fuerte. Hans, con la resignación de su naturaleza pacífica. Yo lo confieso, quejándome y desesperándome. No podía tener ánimo ante aquella mala fortuna. Como había previsto, el agua se acabó al final del primer día de marcha. Nuestra provisión líquida se redujo entonces a la ginebra, pero ese licor infernal quemaba el gaznate y yo no podía siquiera soportar su vista. La temperatura me parecía asfixiante, el cansancio me paralizaba. Más de una vez estuve a punto de caer falto de movimiento. Entonces se hacía un alto y mi tío y el islandés me reconfortaban lo mejor que podían. Pero yo veía ya que el primero reaccionaba penosamente a la extrema fatiga y las fortunas motivadas por la falta de agua. Finalmente, el martes 7 de julio, arrastrándonos sobre nuestras rodillas y manos, llegamos medio muertos al punto de unión de las dos galerías. Allí permanecí como una masa inerte, tendido sobre el suelo de lava. Eran las 2 de la mañana. Hans y mi tío, recostados en la pared, trataron de masticar algunos trozos de galleta. Largos gemidos escapaban de mis labios tumefactos. Caí en un profundo sopor. Al cabo de cierto tiempo, mi tío se acercó a mí y me levantó entre sus brazos. «Pobre muchacho», murmuró con verdadero acento de piedad. Me conmovieron estas palabras, por no estar habituado a la ternura del huraño profesor. Cogí sus manos temblorosas entre las mías. Él se dejó hacer mirándome. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas. Le vi entonces coger la cantimplora colgada a su lado. Con gran asombro por mi parte, se acercó a mis labios. «Bebe», dijo. ¿Había oído bien? ¿Estaba loco mi tío? Le miraba con aire al helado. No quería comprenderlo. «Bebe», repitió, y alzando su cantimplora, la vació completamente entre mis labios. Oh, goce infinito. Un trago de agua vino a humedecer mi boca abrasada. Uno solo, pero bastó para devolverme la vida que ya escapaba. Di las gracias a mi tío juntando mis manos. «Sí», dijo, «un trago de agua. El último. ¿Oyes bien? El último». Lo había guardado como un tesoro precioso en el fondo de mi cantimplora. 20 veces, 100 veces he tenido que resistir mi horrible deseo de beberla, pero no, Axel. La reservaba para ti. «Tío», murmuré mientras dos gruesas lágrimas mojaban mis ojos. «Sí, pobre niño. Sabía que al llegar a la encrucijada caerías medio muerto, y he guardado mis últimas gotas para reanimarte». «Gracias, gracias», exclamé. Aunque mi sed se hubiera aplacado muy poco, había recuperado sin embargo algunas fuerzas, y la inflamación de mis labios se había suavizado. Podía hablar. «Veamos», dije, «ahora solo nos queda un partido por tomar. Carecemos de agua, hemos de retroceder». Mientras yo hablaba así, mi tío evitaba mirarme, bajaba la cabeza, sus ojos rehuían los míos. «Hay que retroceder», exclamé, «y tomar de nuevo el camino del Sneffels. Que Dios nos dé fuerza para subir hasta la cima del cráter». «¿Volver?», dijo mi tío, como si se respondiera a sí mismo más que a mí. «Sí, volver, y sin perder un instante». Se produjo un silencio bastante largo. «Entonces, Axel», continuó el profesor en tono extraño, «¿esas pocas gotas de agua no te han devuelto el valor y la energía?» «¿El valor? Te veo tan abatido como antes, y diciendo todavía palabras de desesperación». ¿Con qué hombre tenía que vérmelas y qué proyecto formaba todavía su audaz espíritu? ¿Cómo? ¿No quiere renunciar a esta expedición en el momento en que todo anuncia que podemos triunfar? ¡Jamás! Entonces, ¿hemos de resignarnos a perecer? No, Axel, no. Vete. No quiero tu muerte. Que Hans te acompañe. Déjenme solo. ¿Abandonarlo? Déjenme, te digo. Yo he comenzado este viaje y lo llevaré hasta el final, o no volveré. Vete, Axel, vete». Mi tío hablaba con una sobreexcitación extrema. Su voz, hacia un instante tierna, se volvía dura, amenazadora. Luchaba con una sombría energía contra lo imposible. Yo no quería abandonarle en el fondo de aquel abismo, y por otro lado, el instinto de conservación me impulsaba a huir de él. El guía se seguía a esta escena con su acostumbrada indiferencia. Sin embargo, comprendía lo que pasaba entre sus dos compañeros.
Nuestros gestos indicaban suficientemente la vía diferente por la que cada uno de nosotros quería arrastrar al otro, pero Hans parecía interesarse poco por aquella cuestión en la que su existencia se hallaba en riesgo, dispuesto a partir si se daba la señal de partir, resuelto a quedarse a la menor voluntad de su amo, y que en aquel instante no pudiera yo hacerme entender por él. Mis palabras, mis lamentos, mi acento habría dominado aquella fría naturaleza. Yo le habría hecho comprender y tocar con las manos aquellos peligros que él no parecía sospechar, y quizás los dos juntos habríamos convencido al obstinado profesor. Llegado el caso, la habríamos obligado a dirigirse hacia las alturas del Sneffels. Me acerqué a Hans, puse mi mano en la suya. Él no se movió. Le mostré el camino del cráter, permaneció inmóvil. Mi cara jadeante hablaba de todos mis sufrimientos. El islandés movió suavemente la cabeza y señalando tranquilamente a mi tío dijo: «Master, el amo», exclamé yo. «Insensato no. Él no es el amo de tu vida. Hay que huir, tenemos que llevárnoslo de aquí. ¿Me oyes? ¿Me comprendes?» No había cogido a Hans del brazo, quería obligarlo a levantarme, a luchar con él. Mi tío intervino. «Calma, Axel», dijo, «no conseguirás nada de este servidor impasible. Por tanto, escucha lo que voy a proponerte». Me crucé de brazos mirando a mi tío directamente a la cara. «La falta de agua no es el único obstáculo para el cumplimiento de mis proyectos», dijo. «En esta galería del este, hecha de lava, de exquisitos, de hullas, no hemos encontrado una sola molécula líquida. Es posible que seamos más afortunados siguiendo el túnel del oeste». Moví la cabeza con profunda incredulidad. «Escúchame hasta el final», continuó el profesor forzando la voz. «Mientras tú yacías ahí sin movimiento, he ido a recorrer las conformaciones de esta galería. Se hunde directamente en las entrañas del globo y dentro de pocas horas nos conduciría al macizo granítico. En ella debemos encontrar manifestaciones abundantes. Así lo quiere la naturaleza de la roca y el instinto está de acuerdo con la lógica en apoyo de mi convicción. Ahora bien, lo que tengo que proponerte es esto. Cuando Colón pidió 3 días a sus marineros para dar con las nuevas tierras, su tripulación, enferma y espantada, accedió a su demanda y él descubrió el nuevo mundo. Yo, el Colón de esta región subterránea, solo te pido un día. Si transcurrido ese tiempo no hemos encontrado el agua que nos hace falta, te juro que volveremos a la superficie de la tierra». A pesar de mi irritación, quedé conmovido por aquellas palabras y la contención que mi tío empleaba para hablar con semejante lenguaje. «Bien», exclamé, «que sea lo que usted desea, y que Dios recompense su energía sobrehumana. Solo tiene usted unas pocas horas para tentar al destino. En marcha». Capítulo 22. Reemprendimos el descenso, esta vez por la nueva galería. Hans marchaba delante según su costumbre. No habíamos dado 100 pasos cuando el profesor, paseando su lámpara a lo largo de las paredes, exclamó: «Son terrenos primitivos. Estamos en buen camino. Adelante, adelante». Cuando la Tierra se fue enfriando poco a poco en los primeros días del mundo, la disminución de su volumen produjo en la corteza dislocaciones, rupturas, contracciones. Aquel pasadizo era una fisura de este tipo, por la que en otro tiempo se derramaba el granito eruptivo. Sus 1000 recovecos formaban un inextricable laberinto a través del suelo primordial. A medida que descendíamos, la sucesión de capas que componían el terreno aparecían con mayor nitidez. La ciencia geológica considera este terreno primigenio, la base de la corteza mineral, y ha reconocido que se compone de 3 capas diferentes: los esquistos, los ecnis, los micaesquistos, sustentados en esa roca inquebrantable que se llama granito. Pero jamás mineralogista alguno se había encontrado en circunstancias tan maravillosas para estudiar la naturaleza en directo. Lo que la sonda máquina inteligente y brutal no podía sacar a la superficie del globo de su textura interna, íbamos a estudiarlo nosotros, con nuestros ojos, y a tocarlo con nuestras manos. A través del suelo de esquistos, coloreados por bellas irradiaciones verdes, serpenteaban filones metálicos de cobre y de magnesio con algunos rasgos de platino y de oro. Pensaba yo en aquella riqueza hundida en la tierra de la que la avidez humana nunca podrá gozar. Estos tesoros los enterraron los perturbadores de los primeros días a las profundidades que ni la piqueta ni el pico podrían arrancarlas de su tumba.
A los esquistos sucedieron los hetnis, de estructura estratiforme, notable por la regularidad y el paralelismo de sus hojas. Luego, los micaesquistos, dispuestos en grandes láminas realzadas a la vista por los centelleos de la mica blanca. La luz de los aparatos, reflejada por las pequeñas facetas de la masa rocosa, entrecruzaba sus chorros de fuego desde todos los ángulos, y yo me imaginaba viajando a través de un diamante hueco en el que los rayos se quebraban en 1000 destellos. Hacia las 6, aquella fiesta de luz comenzó a disminuir sensiblemente, casi a cesar. Las paredes adoptaron un tinte cristalino pero sombrío. La mica se mezcló con mayor intensidad al feldespato y al cuarzo para formar la roca por excelencia, la piedra más dura de todas, la que soporta sin ser aplastada, los 4 pisos de terrenos del planeta. Estábamos encerrados en la inmensa prisión de granito. Eran las 8 de la tarde. El agua no aparecía. Yo sufría de modo horrible. Mi tío marchaba en cabeza. No quería detenerse. Prestaba oído para sorprender los murmullos de algún manantial. Pero nada. Mis piernas se negaban ya a sostenerme. Resistía a la tortura para no obligar a mi tío a detenerse. Para él habría sido el golpe de gracia, porque acababa el día, el último que le correspondía. Finalmente me abandonaron las fuerzas. Lancé un grito y caí. ¡Ayuda! ¡Me muero! Mi tío volvió sobre sus pasos, me miró cruzándose de brazos. Luego salieron de sus labios estas palabras sordas. ¿Todo ha terminado? Un espantoso gesto de cólera sacudió mi mirada por última vez y cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, vi a mis 2 compañeros inmóviles y envueltos en mantas. ¿Dormían? Por lo que a mí respecta, yo no podía encontrar un instante de sueño. Sufría demasiado, sobre todo ante la idea de que mi mal no tenía remedio. Las últimas palabras de mi tío resonaban en mis oídos. ¿Todo ha terminado? Porque en semejante estado de debilidad no podía pensar siquiera en volver a la superficie del globo. Había legua y media de corteza terrestre. Me parecía que aquella masa reposaba con todo su peso sobre mis hombros. Me sentía aplastado y me agotaba en violentos esfuerzos para darme la vuelta sobre mi cama de granito. Pasaron algunas horas. Un silencio profundo reinaba a nuestro alrededor, un silencio de tumba. Nada llegaba a través de aquellas murallas, la más delgada de las cuales medía 5 millas de espesor. Sin embargo, en medio de mi sopor, creí oír un ruido. La oscuridad reinaba en el túnel. Miré más atentamente y me pareció ver al islandés que desaparecía con las lámparas en la mano. ¿Por qué aquella partida? ¿Nos abandonaba Hans? Mi tío dormía. Quise gritar. Mi voz no pudo hallar paso entre mis labios resecos. La oscuridad se hacía más profunda y los últimos ruidos acababan de apagarse. Hans nos abandonaba, pensé. Hans, Hans. Gritaba estas palabras dentro de mí. No iban más lejos. Sin embargo, tras el primer instante de terror, sentí vergüenza de mi suposición contra un hombre cuya conducta hasta entonces nada tenía de sospechosa. Su marcha no podía ser una fuga. En lugar de remontar la galería, la bajaba. Un propósito falaz le hubiera arrastrado hacia arriba, no hacia abajo. Este razonamiento me calmó un poco y volvió a otro orden de ideas. Solo un motivo grave había podido sacar a Hans, aquel hombre pacífico, de su reposo. ¿Iba a la aventura? ¿Había oído durante la silenciosa noche algún murmullo cuya percepción no había llegado hasta mí? Capítulo 23. Durante una hora imaginé en mi cerebro delirante todas las razones que había podido mover al tranquilo cazador. Por mi cabeza pasaron las ideas más absurdas. Creí que iba a volverme loco. Pero por fin se produjo un ruido en las profundidades del abismo. Hans regresaba. La luz incierta comenzaba a deslizarse sobre las paredes. Luego desembocó por el orificio del corredor. Apareció Hans. Se acercó a mi tío, le puso la mano en el hombro y le despertó suavemente. Mi tío se levantó. «¿Qué pasa?», dijo. «Batén», respondió el cazador. Debo creer que bajo la inspiración de violentos dolores todo el mundo se convierte en políglota. Yo no sabía ni una palabra de danés, y sin embargo comprendí por un instinto la palabra de nuestro guía. «¡Agua! ¡Agua!», exclamé yo, batiendo las manos, gesticulando como un insensato. «¡Agua!», repetía mi tío. «¿Qué var?», le preguntó el islandés. «Neddat», respondió Hans. «¿Dónde?» «Abajo, lo comprendí todo».
Yo había cogido las manos del cazador y las estrechaba con fuerza mientras él me miraba con calma. Los preparativos de marcha no fueron largos y pronto caminábamos por el pasadizo cuya pendiente alcanzaba los 2 pies por toesa. 1 hora más tarde habíamos caminado unas 1000 toesas y descendido 2000 pies. En aquel momento oí nítidamente un sonido inusual correr por los flacos de las murallas de granito, una especie de mugido sordo como un trueno lejano. Durante la primera media hora de marcha, al no encontrar el manantial anunciado, sentía que la angustia se apoderaba de nuevo de mí, pero entonces mi tío me informó sobre el origen de los ruidos que se producían. Hans no se ha equivocado, dijo. Lo que oyes es el mugido de un torrente. ¿Un torrente?, pregunté. Es indudable. Un río subterráneo circula a nuestro alrededor. Apresuramos el paso, sobreexcitados por la esperanza. Ya no sentía fatiga. Me refrescaba aquel ruido de agua murmurante. Aumentaba de modo sensible. El torrente, tras haberse mantenido por encima de nuestras cabezas durante mucho tiempo, corría ahora por la pared de la izquierda, mugiendo y saltando. Yo pasaba a menudo mi mano sobre la roca, esperando encontrar en ella huellas de humedad, pero fue en vano. Todavía pasó media hora y recorrimos media legua más. Entonces, resultó evidente que durante su ausencia el cazador no había podido continuar su búsqueda más allá, guiado por un instinto particular de los montañeses y de los saoríes. Sintió aquel torrente a través de la roca, pero desde luego no había visto el precioso líquido, no había pagado su sed en él. Pronto quedó claro que si continuábamos caminando, nos alejaríamos de la corriente, cuyo murmullo tendía a disminuir. Desanduvimos el camino. Hans se detuvo en el lugar preciso en que el torrente parecía estar más cercano. Me senté junto al muro mientras las aguas corrían a 2 pies de mí con una extrema violencia, pero todavía nos separaba de ella un muro de granito. Sin reflexionar, sin preguntarme si había algún medio para conseguir aquella agua, en un primer momento me dejé llevar por una desesperación. Hans me miró y creí ver aparecer sobre sus labios una sonrisa. Se levantó y cogió la lámpara. Yo le seguí. Se dirigió hacia la pared. Yo le miraba hacer. Pegó su oído a la piedra seca y le paseó lentamente, escuchando con gran atención. Comprendí que buscaba el punto preciso en que el torrente se dejaba oír con mayor claridad. Encontró aquel punto en el muro lateral de la izquierda, a 3 pies por encima del suelo. ¡Qué emoción sentía! No me atreví a adivinar lo que el cazador pretendía hacer, pero tuve que comprenderlo, aplaudirle y abrumarle con mis caricias al verle coger su pico para atacar a la roca misma. ¡Salvados!, exclamé. Sí, repetía mi tío frenético, Hans tiene razón. Ah, el valiente cazador, nosotros no habríamos encontrado esto. Estoy seguro, un medio semejante, por simple que fuese, no se nos habría ocurrido. Nada más peligroso que dar un golpe de pico en aquella armazón del globo, y se produjera algún desprendimiento que pudiera aplastarnos. ¿Y si el torrente al salir a través de la roca nos invadiera? Estos peligros no tenían nada de quiméricos, pero en ese momento los temores de desprendimiento o inundación no podían detenernos. Nuestra sed era tan intensa que por aplacarla hubiéramos acabado en el lecho mismo del océano. Hans se puso a la tarea que ni mi tío ni yo hubiéramos hecho. Si la impaciencia hubiera guiado nuestra mano, la roca habría volado en 1000 pedazos bajo sus golpes precipitados. El guía, por el contrario, tranquilo y ponderado, desgastó poco a poco la roca con una serie de pequeños golpes repetidos, cavando una abertura de 6 pulgadas de ancho. Yo oía crecer el ruido del torrente y ya creía sentir el agua bienhechora refrescando mis labios. Pronto el pico se hundió 2 pies en la muralla de granito. El trabajo se prolongaba desde hacía más de 1 hora. Yo me retorcía de impaciencia. Mi tío quería echar mano de los grandes remedios. A duras penas hubiera podido detenerle, y ya cogía su pico cuando de repente se dejó oír un silbido. Un chorro de agua se disparó de la muralla y fue a estrellarse en la pared opuesta. Hans, medio derribado por el choque, no pudo contener un grito de dolor. Lo comprendí cuando, hundiendo mis manos en el chorro líquido, lancé a mi vez una violenta exclamación. El manantial estaba hirviendo. «¡Agua a 100 grados!», exclamé. «Bueno, ya se enfriará», respondió mi tío.
El corredor se llenaba de vapores mientras se formaba un riachuelo que iba a perderse en las sinuosidades subterráneas. Pronto tomamos nuestro primer trago. ¡Qué placer! ¡Qué incomparable voluptuosidad! ¿Qué era aquel agua? ¿De dónde venía? Importaba poco, era agua, y por caliente que estuviese, devolvía al corazón la vida a punto de escaparse. Yo la bebí sin parar, sin saborearla siquiera. Solo tras un minuto de delectación exclamé: «Pero si es agua ferruginosa, excelente para el estómago y de alta mineralización», replicó mi tío. «Este viaje vale tanto como ir a un spa o a Teoplic». «Ah, qué buena, buenísima agua sacada 2 leguas bajo tierra. Tiene un gusto a tinta que no resulta nada desagradable. Buen manantial el que Hans nos ha procurado. Por eso propongo dar su nombre a este riachuelo salutífero». «De acuerdo», asentí. Y pronto quedó adoptado el nombre de Hans Bach. Hans no se sintió más orgulloso por ello. Tras haberse refrescado con moderación, se recostó en un rincón con su calma acostumbrada. «Ahora», dije, «no deberíamos dejar que esta agua se perdiera». «¿Por qué?», respondió mi tío. «Supongo que la fuente es inagotable». «¿Qué importa? Llenemos el orden y las cantimploras, y tratemos luego de tapar el hueco». Se siguió mi consejo. Hans trató de taponear el corte hecho en la pared con pedazos de granito y de estopa. No fue fácil. Se quemaba las manos sin conseguirlo. La presión era demasiado considerable y nuestros esfuerzos resultaban infructuosos. A juzgar por la fuerza del chorro, es evidente que las capas superiores de este curso de agua están situadas a gran altura, dije. «Sin duda», replicó mi tío. «Si esta columna de agua tiene 32.000 pies de altura, habrá ahí 1.000 atmósferas de presión. Pero se me ocurre una idea». «¿Cuál?». «¿Por qué obstinarnos en tapar esa abertura?». «Pues porque me encontraba en apuros para hallar un motivo». «¿Estamos seguros de poder llenar nuestras cantimploras cuando estén vacías?». «No, evidentemente». «Pues dejemos correr el agua, bajará naturalmente y guiará a aquellos a los que refrescarán en el camino». «Eso está muy bien pensado», exclamé, «y con ese riachuelo por compañero, no hay ninguna razón para no realizar nuestro proyecto». «Ah, muchacho, ¿ya te convences?», dijo el profesor riendo. «Hago algo más que convencerme, estoy seguro». «Un momento, empecémonos tomándonos unas horas de descanso». Me olvidaba realmente de que fuera de noche. El cronómetro se encargó de decírmelo. Pronto los tres, suficientemente reconfortados y refrescados, nos dormimos profundamente. Bueno amigos, ya hasta aquí llegamos la parte 10 de Viaje al Centro de la Tierra. Recuerden, si la historia les está gustando, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.